¿Qué tal mis estimados? Bienvenidos a otro video en el que vamos a hablar sobre las desventajas o los puntos negativos de una bocina de la marca Boss a referencia de la bocina Soundlike Flex. Espero que les guste, son 6 puntos del que vamos a hablar y que es importante que ustedes sepan si ya tienen esta bocina o piensan en adquirirla más adelante. Iniciamos. Amigos, vamos entonces con el primer punto negativo. 660 es el número en gramos de esta bocina, más de medio kilo, lo que representa un peso pesadito para hacer una bocina portátil. Sin duda alguna, el tamaño no es tan compacto y el peso termina por darle la sensación de algo mucho más grande. Esta bocina se supone que es una bocina portátil, pero tiene este pequeño punto negativo que es una bocina pesadita. Si ustedes llevan su mochila y piensan llevarlo colgando en su mochila, sin duda alguna van a sentir el peso de la bocina. Si quieren ponerlo en su pantalón, aún más van a sentir el peso de esta bocina. Pongan donde lo pongan, siempre y cuando ustedes le estén cargando, el peso de la bocina representa siempre un mayor esfuerzo por llevarla donde nosotros queramos. Sí, es una bocina pesada por todos los materiales que utiliza y con lo que está elaborado. En un video pasado donde hablamos sobre las ventajas de esta bocina, hice mención de que la parte frontal de este aparato es muy susceptible a abolladuras, rayones o golpes. ¿Por qué? Porque esta parte frontal está elaborado de aluminio que sin duda alguna, si la bocina llega a caer de frente con alguna punta, se va a abollar. El resto de la bocina está recubierto con un plástico muy suave que la verdad lo protege excelentemente de las caídas y los golpes, pero la parte delantera no cuenta con este material, por lo que la marca optó por ponerle aluminio, que por lo tanto es un gran riesgo de que se llegue a marcar en algún golpe o alguna caída. Aquí mi pregunta es, cuando ustedes cargan una bocina portátil para llevarla a la montaña, ¿en dónde la guardan? Hay personas que la guardan colgando a un lado de su mochila. Hay otras personas que lo meten en un compartimento de la mochila y ahí la llevan. En esta segunda opción, esta bocina no la podemos usar en un compartimento cerrado. ¿Por qué? Porque llega a charlear. Esta bocina, el sonido es lanzado por la parte frontal, pero también tiene un gran sistema de rebote que necesita tener la parte trasera de su estructura libre para que el bajeo o el bajo tenga un buen rebote o una buena salida. Entonces tenemos que tener libre el lugar donde coloquemos la bocina adelante como también atrás. Ahora, si llegamos a tapar la parte de atrás o ambos lados, la bocina empieza a charlear. Pero bueno, dejémonos de teoría y hagamos una pequeña prueba. Bueno amigos, ya tenemos conectada la bocina con el celular. Ahorita voy a subir volumen para que escuchen cómo se escucha normalmente. Bueno, lo que yo les decía es que al momento de ingresarlo, por ejemplo, a un compartimento de una mochila, lo vamos a poner acá, este empieza a charlear. Escuchen y pongan atención cómo es que suena. Ok. Ahí está, entonces vieron, es lo que le comento, que al momento de ponerlo en un lugar justo, donde chocan las dos paredes de la bocina, esta empieza a charlar, lo cual es un lado negativo obviamente, porque pues a veces queremos protegerlo del viento, del agua, del sol, y pues no se puede, ya que el sonido se estropea. Ese charleo es ocasionado porque las ondas sonoras y de viento que provoca la bocina hace que el nylon o la tela de la mochila vibre y somate con la misma bocina, por eso es el charleo. Espero que con esta pequeña prueba haya quedado claro a lo que me estaba yo refiriendo. ¿Cuánto de nosotros quisiéramos que a estas alturas la conexión de nuestros celulares con estos aparatos fuera bastante extensa? Puesto que nosotros en ocasiones en una reunión ponemos la bocina en un lado y nosotros nos vamos a pachanguear con los amigos, nos vamos a ver cómo está aquella plebe, aquella bolita de amigos y estamos en constante movimiento. Si la música la tenemos desde nuestro celular, siempre se corre el riesgo de que se empiece a desconectar o la música se empiece a pausar. Por ello, en este punto vamos a hacerle una pequeña prueba para verificar cuánta distancia tiene de conexión por vía Bluetooth a nuestro celular. Vámonos a la práctica.
Ok, en este momento conectamos la bocina con el celular por vía Bluetooth. Le vamos a subir un poquito al volumen de la música. Recuerden que voy a pausar o voy a bajarle volumen a la música por el derecho de autor en el video. Bueno, entonces vamos a empezar a alejarnos. Lo vamos a hacer en cámara rápida, el alejamiento de la bocina. Ahí nos vamos alejando, hago un pequeño zoom para que no pierdan de vista la bocina. Y en este momento, escuchen, todavía se escucha el sonido claro, pero en estos segundos escuchen que se va a empezar a cortar la música. ¿Logran escuchar? Estoy aquí parado y ya a esta distancia el sonido se empieza a cortar. Para medir la distancia, en este caso usé un flexómetro o un metro y nos dio una distancia aproximadamente de 24.5 metros, hablando aproximadamente en 25 metros de distancia, un poquito más, un poquito menos. Recuerden que esto es a campo abierto. Si lo hiciéramos en un espacio cerrado con paredes, con ventanas, con puertas, estos 25 metros se reduce quizás hasta 15 metros, lo cual era lo que yo les decía. Si lo queremos usar en una reunión o en una fiesta y tenemos que salir, no sé, al patio de la casa o a la puerta a recibir a alguien, pues el sonido se va a cortar. Lo dejo a criterio de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Es una buena distancia 25 metros en lugar abierto y 15 en lugar cerrado? ¿O creen que al menos deberíamos de exigir un poquito más, no sé, unos 30-35 metros de distancia en campo abierto para que nos quede unos 20 metros en lugares cerrados? ¿Qué piensan? ¿Es una buena distancia o definitivamente es un punto negativo a esta bocina? Eso se los dejo a su criterio. No sé por qué últimamente todas las compañías en todos sus aparatos electrónicos como videocámaras, como cámaras fotográficas, como bocinas entre otros, ya no nos están agregando a nuestro producto la cabeza de carga. Siento que esto es un punto negativo de esta bocina porque ustedes tienen que hacer uso o búsqueda o compra de una cabeza de carga para poder cargar su bocina y así hacerla funcionar. Sin duda es un gasto que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y dirán, bueno, pues no me cuesta nada sacar la cabecita de mi celular y conectarlo ahí. Sí, pero no sé si ustedes saben que cada cabeza de carga maneja un voltaje, un wattaje diferente y que sin duda, pues nosotros como personas normales no sabemos cuál de estas cabezas cargue mejor nuestra bocina, cargue muy lenta o pueda ocasionar algún desperfecto eléctrico. No lo sabemos. Por eso me pregunto por qué las empresas no nos ponen la cabeza de carga exacta con el voltaje, con el wattaje exacto que la bocina necesita para cargar correctamente y así evitar que la descompongamos en algún momento. Esto es otro punto negativo de esta bocina. Con esto terminamos estas desventajas o puntos negativos de esta bocina de la marca Boss. Espero de verdad que les haya servido muchísimo. Si ustedes piensan en comprar la bocina o ya la tienen en casa, sabrán que son puntos negativos, pero que no afecta en nada a la bocina, porque sin duda es una excelente, y lo digo así, bocina. Los invito también a que dejen sus comentarios, sus dudas o sus aportes aquí debajo para que lo leamos y lo respondamos. También los invito a que compartan el video, dejen su valioso like y se suscriban si les gustó este tipo de contenido. Por hoy ha sido todo y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.